¿Por qué quiebran los emprendedores? Introducción, el 48%. En 2011, los investigadores de CB Insights comenzaron lo que sería uno de los proyectos más reveladores sobre fracaso empresarial jamás documentado. No se conformaron con analizar números fríos o estadísticas de mercado. Fueron directamente a la fuente. Los fundadores de startups que habían cerrado sus puertas les hicieron una pregunta simple pero brutal en su honestidad. ¿Por qué fracasaste? No qué factores contribuyeron. No qué podrías haber hecho diferente. ¿Por qué específicamente tu negocio murió? Durante años acumularon post-mortems, autopsias empresariales narradas por los propios cadáveres corporativos. Cuando finalmente compilaron y analizaron más de 100 casos, emergió un patrón que contradecía casi toda la sabiduría convencional sobre el fracaso empresarial. El 48% de los fundadores dio exactamente la misma causa de muerte. Nos quedamos sin efectivo. No fue la competencia de Amazon. No fue un producto defectuoso. No fue falta de demanda del mercado. Fue algo infinitamente más prosaico y completamente prevenible. El dinero se acabó antes de que el negocio pudiera sostenerse por sí mismo. Este dato debería helar la sangre de cualquier emprendedor porque revela una verdad incómoda sobre la naturaleza del fracaso empresarial. Casi la mitad de los negocios que mueren no lo hacen porque su idea fuera intrínsecamente mala o porque el mercado los rechazara. Mueren de hemorragia financiera. Como un paciente que llega a urgencias desangrándose, el problema no es el órgano que falla, sino la incapacidad de mantener suficiente sangre en el sistema mientras se resuelve el problema subyacente. Y lo más perturbador de esta estadística no es el número en sí. Es que en la abrumadora mayoría de estos casos, la hemorragia era visible meses antes del colapso final. Los síntomas estaban ahí. Márgenes que se comprimían. Reservas que se agotaban, flujo de caja que se volvía errático. Pero el emprendedor, cegado por el optimismo obligatorio de su rol o simplemente ignorante de los patrones de mortalidad empresarial, siguió operando hasta que un día abrió su cuenta bancaria y no había suficiente para cubrir la nómina del mes. El negocio no murió ese día. Había estado muriendo durante meses. Ese día simplemente se certificó la defunción. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos ha documentado meticulosamente la tasa de mortalidad empresarial durante décadas. Los números son consistentes y brutales. Aproximadamente el 20% de los negocios nuevos fracasan en su primer año. Al segundo año, el 30% ha desaparecido. Al quinto, la mitad ya no existe. Al décimo, solo sobrevive un tercio. Estos porcentajes se repiten en cada artículo sobre emprendimiento, en cada conferencia motivacional, en cada curso de negocios. Pero lo que casi nunca se analiza con la profundidad necesaria es la mecánica específica de la muerte. Se asume que los negocios mueren por razones románticas o dramáticas. Un competidor gigante los aplastó, el mercado los rechazó, la tecnología los volvió obsoletos. Y sí, algunos mueren así. Pero cuando CB Insights fue más allá de las narrativas superficiales y extrajo la causa raíz, encontraron que casi la mitad simplemente se quedó sin dinero para seguir operando un día más. Este audio no va a enseñar cómo emprender. Hay miles de videos, libros y cursos para eso. Este audio va a hacer algo que casi nadie hace con la honestidad necesaria: abrir los cadáveres de negocios muertos y extraer las causas exactas de muerte financiera que se repiten con la regularidad de un metrónomo. Son 6 errores específicos, documentados, medibles y completamente prevenibles que explican la abrumadora mayoría de las muertes empresariales por causas financieras. No son errores exóticos o complejos, son errores tan básicos que resulta casi embarazoso admitir que destruyen empresas todos los días. Pero los destruyen precisamente porque son tan básicos que los emprendedores, intoxicados con la adrenalina del lanzamiento y la visión del éxito futuro, no les prestan la atención que su letalidad merece.
Si estás emprendiendo ahora mismo o estás a punto de hacerlo, lo que vas a escuchar puede ser la diferencia entre ser parte del tercio que sobrevive o ser otro número más en la estadística del 48%. Capítulo 1. La ilusión del ingreso. Marco había trabajado 10 años en una agencia de publicidad antes de decidir que era momento de emprender por su cuenta. Tenía los contactos, la experiencia y lo más importante, o eso creía, un cliente ancla que le garantizaba facturación desde el día 1. Lanzó su propia agencia digital en enero de 2019. Los primeros meses fueron exactamente como los había soñado. Facturó $5,000 el primer mes con ese único cliente. Para el tercer mes, ya tenía 3 clientes y facturaba $12,000. Para el sexto mes, 5 clientes y $22,000 de facturación mensual. En las reuniones con amigos y en sus posts de LinkedIn, Marco compartía orgulloso sus números de crecimiento. Su agencia había crecido 400% en 6 meses. Era la historia perfecta del emprendedor que deja el mundo corporativo y triunfa por su cuenta. Al séptimo mes, Marco cerró su agencia. No porque perdiera clientes, no porque la calidad de su trabajo decayera. Cerró porque después de 6 meses de operación, finalmente se sentó a calcular sus números reales y descubrió algo que lo dejó helado. Cada mes que operaba, perdía dinero. La matemática era despiadadamente simple una vez que la miraba de frente. De esos $22,000 del sexto mes, $15,000 se iban en pagar a freelancers que ejecutaban el trabajo, $3,000 en herramientas de software, hosting y licencias que necesitaba para operar, $1,500 en su coworking porque trabajar desde casa lo volvía improductivo, $800 en contador y gastos administrativos, $500 en publicidad para conseguir nuevos clientes, $700 en gastos varios que nunca contempló, transporte a reuniones, comidas con clientes, materiales de presentación, suma total de gastos, $21,500. Ganancia neta, $500. Y eso sin contar que Marco no se había asignado ningún salario. Si agregaba un salario modesto de $3,000 para él mismo, el negocio perdía $2,500 cada mes. Mientras más clientes conseguía, más trabajo subcontrataba, más herramientas necesitaba, más gastos operativos se acumulaban. Estaba en la trampa clásica del crecimiento sin margen. Cada nuevo dólar de facturación le costaba $1.10 generarlo. Este patrón tiene un nombre en la literatura de fracaso empresarial que todo emprendedor debería tatuar en su antebrazo: la trampa del crecimiento sin rentabilidad. Es uno de los asesinos más letales de startups porque se disfraza perfectamente de éxito. El emprendedor ve ingresos crecientes, clientes nuevos llegando, actividad constante y asume que el negocio está funcionando. Pero ingreso no es ganancia. Facturación no es rentabilidad. Crecimiento no es salud financiera. Un negocio puede facturar $1,000,000 al año y perder dinero en cada transacción si sus costos totales exceden esa facturación. Y lo más perverso de esta trampa es que mientras más exitoso parece el negocio desde afuera, más rápido se desangra desde adentro. La confusión entre estos conceptos no es accidental. La cultura emprendedora moderna, intoxicada con historias de Silicon Valley, ha glorificado el crecimiento por encima de la rentabilidad. Startups que pierden millones son celebradas en TechCrunch por su valuación. Emprendedores que nunca han generado $1 de ganancia dan charlas TED sobre éxito empresarial. Esta narrativa puede funcionar para empresas respaldadas por capital de riesgo que pueden quemar millones persiguiendo escala. Pero para el emprendedor promedio que está usando sus ahorros o el crédito de su tarjeta, confundir crecimiento con éxito es una sentencia de muerte financiera. Existe una diferencia fundamental entre 3 métricas que la mayoría de los emprendedores novatos confunde o ignora. Primero está el ingreso bruto, que es simplemente el total que entra por ventas antes de cualquier deducción. Es el número que se ve grande y que el emprendedor presume en redes sociales.
Segundo está el ingreso neto, que es lo que queda después de restar todos los costos directos asociados con producir el producto o servicio. Y tercero, el más importante y el más ignorado, está el flujo de caja libre, que es lo que queda después de pagar absolutamente todo: costos directos, costos operativos, impuestos y, crucialmente, el salario del propio emprendedor. Este tercer número es el único que determina si un negocio es viable. Los otros dos son indicadores útiles, pero peligrosamente engañosos si se miran aisladamente. Un estudio de la Universidad de Harvard, que siguió a cientos de pequeñas empresas durante 5 años, encontró algo que debería ser obligatorio enseñar en cada curso de emprendimiento. Las empresas que implementan un sistema de seguimiento financiero detallado desde el primer mes tienen una tasa de supervivencia al quinto año 43% superior a las que operan revisando solo la cifra de ventas. Brutas. No porque el acto de medir mágicamente mejore el negocio, sino porque ver los números reales, especialmente cuando son malos, permite tomar decisiones correctivas antes de que la hemorragia sea terminal. La corrección para este error es tan simple que resulta casi insultante, pero su simplicidad es precisamente por qué tantos emprendedores la ignoran. Desde el día 1 de operaciones, antes de celebrar la primera venta, el emprendedor necesita crear una hoja de cálculo básica con 3 columnas: cuánto entró, cuánto costó generar lo que entró y cuánto quedó después de pagar absolutamente todo, incluyendo su propio salario. Cada mes, sin excepción, estos 3 números deben ser calculados y enfrentados con honestidad brutal. Si el tercer número es negativo durante 3 meses consecutivos y no hay una razón estratégica documentada y temporalmente limitada que lo justifique, el negocio tiene una hemorragia que necesita atención inmediata. No se necesita un contador profesional para esto. No se necesita software sofisticado. Se necesita 30 minutos al mes y la valentía de mirar la verdad aunque duela. Capítulo 2. El emprendedor invisible. Sandra operó su negocio de consultoría de recursos humanos durante 2 años completos sin pagarse un solo centavo. Cada dólar que entraba se reinvertía inmediatamente en marketing, en herramientas, en asistentes virtuales, en cursos para mejorar sus servicios. Ella sobrevivía con los ahorros que había acumulado durante 15 años de trabajo corporativo, complementados ocasionalmente con préstamos de su hermana que prometía devolver cuando el negocio despegara. Justificaba este sacrificio con la frase que repiten millones de emprendedores alrededor del mundo como un mantra que los mantiene en marcha: es una inversión en mi futuro. Al final del segundo año, sus ahorros de 15 años se habían evaporado. Su hermana ya no podía prestarle más. Su relación de 8 años con su pareja había terminado, destruida por la presión financiera constante y las promesas incumplidas de que el próximo mes sería diferente. Desesperada, Sandra hizo lo que juró que nunca haría. Sacó un préstamo personal a una tasa del 24% anual para mantener el negocio funcionando solo un mes más. Ese mes más se convirtió en 6 meses más de espiral descendente. El negocio finalmente cerró, pero la deuda permaneció, junto con un crédito destruido y una pregunta que la atormentaba: ¿cómo un negocio que facturaba consistentemente pudo dejarla en peor situación financiera que cuando era empleada? La respuesta estaba en el error más normalizado y más destructivo de la cultura emprendedora moderna: la glorificación del sacrificio personal como medida de compromiso empresarial. No pagarse un salario no es una medalla de honor. Es una distorsión fundamental de la realidad financiera del negocio. Si un negocio solo es rentable porque el fundador trabaja gratis, no es rentable. Está siendo subsidiado con trabajo no remunerado. Es el equivalente financiero de decir que un restaurante es rentable si no cuentas el costo de los ingredientes. Es una ficción contable que eventualmente colapsa cuando el subsidio humano ya no puede sostenerse.
Este error tiene 3 niveles de destrucción que operan simultáneamente. Primero, distorsiona completamente los números reales del negocio. Si Sandra hubiera incluido un salario modesto de $3,000 mensuales en sus cálculos desde el día 1, habría visto inmediatamente que su modelo de negocio no funcionaba. Habría podido ajustar precios, cambiar servicios o cerrar temprano antes de quemar sus ahorros de toda una vida. Pero al no incluir su salario como costo operativo, creó una ilusión de rentabilidad que la mantuvo operando un negocio zombie durante 2 años. Segundo, acumula presión financiera personal que contamina cada decisión de negocio. Un emprendedor al borde de la bancarrota personal no toma decisiones estratégicas, toma decisiones de supervivencia. Acepta clientes tóxicos porque necesita el dinero. Baja precios por desesperación comprometiendo márgenes. Recorta inversiones necesarias porque no hay dinero para comer. Cada decisión tomada desde la desesperación financiera personal acelera la muerte del negocio. Tercero, y más sutil pero más letal, elimina la capacidad de medir el verdadero costo de oportunidad. Si Sandra se pagaba $5,000 mensuales como empleada y su negocio no puede pagarle ni $3,000, el negocio le está costando $2,000 mensuales en ingreso perdido, más el desgaste de sus ahorros. El Small Business Administration de Estados Unidos condujo un análisis longitudinal de pequeñas empresas durante una década y encontró un patrón que contradice la narrativa romántica del emprendedor sacrificado. Las pequeñas empresas donde el fundador se asigna un salario fijo desde el primer año, aunque sea modesto, tienen tasas de supervivencia al quinto año 37% superiores a las que operan sin compensación definida para el fundador. La razón no es mística, es matemática. Cuando incluyes tu salario como costo operativo, los números no mienten. El negocio es viable o no lo es. No hay espacio para el autoengaño. Y en el mundo de los negocios, el autoengaño es más letal que cualquier competidor. La corrección para este error requiere un cambio de mentalidad que muchos emprendedores encuentran psicológicamente difícil, pero que es financieramente no negociable. Desde el mes 1, incluso si es el mes donde solo tuviste un cliente, el emprendedor debe asignarse un salario fijo y registrarlo como costo operativo del negocio. No tiene que ser un salario grande. Puede ser el mínimo necesario para cubrir gastos personales básicos, pero debe existir. Debe ser consistente y debe ser incluido en todos los cálculos de rentabilidad. Si el negocio no puede pagar ese salario mínimo y seguir siendo rentable después de todos los otros gastos, entonces el modelo de negocio necesita ajuste urgente, no el sacrificio personal del fundador, el modelo. Porque un negocio que requiere que su fundador trabaje gratis no es un negocio, es un hobby muy caro. Capítulo 3. 27 días de vida. En 2016, el JP Morgan Chase Institute publicó un análisis que debería estar enmarcado en la pared de cada emprendedor como recordatorio de su mortalidad empresarial. Analizaron los flujos de caja de más de 500,000 pequeñas empresas en Estados Unidos, no startups de Silicon Valley, sino negocios reales operados por personas reales, restaurantes, tiendas, servicios profesionales, contratistas. Lo que encontraron fue una radiografía de la fragilidad financiera del emprendimiento moderno. La empresa mediana tenía solo 27 días de reserva de efectivo. 27 días, menos de un mes. Si los ingresos se detuvieran completamente por cualquier razón, el negocio promedio entraría en crisis terminal antes de que terminara el mes. Es el equivalente empresarial de vivir de quincena en quincena, solo que las consecuencias del próximo pago fallido no son personales, son existenciales para el negocio. Roberto operaba una empresa de servicios de diseño web que parecía ser la definición misma del éxito. Tenía un equipo de 5 personas, una oficina en una buena zona de la ciudad y, lo más importante, 3 clientes ancla que representaban el 80% de su facturación mensual.
Uno de esos clientes era una empresa mediana de retail que siempre había pagado puntualmente durante los 2 años de relación. Un mes, sin previo aviso, ese cliente anunció que debido a una reestructuración interna, todos los pagos a proveedores se retrasarían 60 días. No era una cancelación. No era una queja sobre el servicio. Era simplemente un retraso. 60 días. Roberto calculó rápidamente. La nómina del mes era de $12,000, la renta de la oficina $3,000, los gastos operativos otros $3,000. Total, $18,000 que necesitaba cubrir. En su cuenta tenía $6,000. Roberto intentó todo. Llamó a los otros clientes para adelantar proyectos y cobrar por adelantado. Nadie aceptó. Intentó conseguir una línea de crédito de emergencia. El banco necesitaba 3 semanas para procesarla. Pidió a los empleados que aceptaran un pago parcial. 2 renunciaron inmediatamente y se fueron a la competencia. Con 3 empleados menos, no pudo cumplir con los entregables de los otros clientes. 1 canceló el contrato. En 60 días, un simple retraso en un pago se convirtió en una reacción en cadena que destruyó un negocio de 2 años. Si Roberto hubiera tenido 3 meses de gastos operativos en reserva, 90 días de colchón en lugar de los 6 días que tenía, habría absorbido el retraso sin consecuencias operativas. El cliente eventualmente pagó, pero para entonces, el negocio ya no existía. Este concepto de reserva de efectivo no es el mismo que el fondo de emergencia personal que los asesores financieros recomiendan. Es lo que en el mundo militar llaman recursos de supervivencia en combate. No es dinero para oportunidades. No es capital para inversión. Es oxígeno para cuando el negocio no puede respirar por sí mismo. Esta reserva debe cubrir entre 3 y 6 meses de costos fijos totales, incluyendo el salario del fundador que ya deberías estar pagándote si prestaste atención al capítulo anterior. Esta reserva no se toca para expansión, no se toca para oportunidades de inversión por más atractivas que parezcan. No se toca para nada excepto para mantener el negocio operando cuando los ingresos normales se interrumpen. La Fundación Kaufman, que ha estudiado el emprendimiento estadounidense durante décadas, documentó un patrón que separa a los negocios que sobreviven de los que mueren. Las empresas que lanzan con reservas de efectivo superiores a 6 meses de costos operativos tienen una tasa de supervivencia al 5.º año 62% superior a las que lanzan sin reservas. Pero el dato más revelador no es la diferencia en supervivencia, es la diferencia en la calidad de las decisiones. Los emprendedores con reservas adecuadas rechazan clientes problemáticos porque pueden darse el lujo de ser selectivos. Negocian mejores términos porque no están desesperados. Invierten en crecimiento a largo plazo en lugar de perseguir ingresos inmediatos a cualquier costo. La reserva no solo protege contra crisis, cambia fundamentalmente cómo opera el negocio. La construcción de esta reserva requiere una disciplina que va contra cada instinto emprendedor. Cuando el dinero entra, el impulso natural es reinvertirlo inmediatamente en crecimiento. Más marketing, mejor equipo, oficina más grande. Pero la corrección es clara y no negociable. Antes de cualquier inversión en crecimiento, construye tu colchón de guerra de mínimo 3 meses de costos operativos totales. Si tu negocio tiene costos fijos mensuales de $10,000, necesitas $30,000 en una cuenta separada que no tocas para nada excepto supervivencia. Si no los tienes, la construcción de esa reserva es prioridad absoluta, por encima de marketing, por encima de expansión, por encima de cualquier oportunidad, porque un negocio muerto no puede aprovechar oportunidades. Hasta aquí has visto 3 de las 6 formas en que los negocios se desangran hasta morir. La ilusión de confundir facturación con ganancia que mantiene vivos negocios que deberían cerrar. El error de no pagarse un salario que distorsiona toda la realidad financiera y quema al fundador desde adentro. Y la fragilidad letal de operar sin reservas que convierte cualquier tropiezo en una crisis terminal.
3 errores que suenan tan básicos que resulta casi vergonzoso admitir que destruyen negocios todos los días. Pero los destruyen precisamente porque son tan básicos que los emprendedores, intoxicados con la visión del futuro, no les prestan atención hasta que es demasiado tarde. Lo que viene a continuación es territorio aún más peligroso. Los próximos 3 errores no matan negocios que están empezando mal. Matan negocios que estaban empezando bien. Son los errores que se cometen cuando el emprendedor baja la guardia, cuando cree que ya pasó la parte difícil, cuando empieza a sentirse exitoso. Y eso los hace infinitamente más traicioneros. Si este contenido está llegando en el momento justo, si estás emprendiendo o a punto de hacerlo y acabas de reconocer uno de estos errores en tu propia operación, entonces, suscribirte a este canal no es un acto de consumo de contenido. Es un acto de protección de tu inversión. Cada audio publicado aquí cubre un ángulo diferente del sistema que determina si un negocio sobrevive o se convierte en otro número más en la estadística del 48%. Y si conoces a alguien que acaba de lanzar su emprendimiento con toda la ilusión del mundo pero ninguna de las protecciones financieras que este audio describe, enviarle esto no es un favor social. Es una intervención necesaria. Porque estos errores son exponencialmente más fáciles de prevenir que de corregir una vez que la hemorragia ya comenzó. Capítulo 4. La cuenta que lo mezcla todo. Cuando el contador de Patricia le pidió los registros financieros de su negocio de catering después de 3 años de operación, ella abrió su laptop con confianza y mostró su cuenta bancaria. Ahí estaba todo, le dijo. Cada transacción de los últimos 3 años. El contador, un hombre que había visto este escenario cientos de veces, tomó aire profundamente y comenzó a scrollear por las transacciones. Lo que vio fue el caos financiero en su expresión más pura. Un pago de $2,000 por un evento corporativo, seguido inmediatamente por la compra de víveres del supermercado para la casa de Patricia. Un retiro de $500 en efectivo sin explicación entre 2 pagos a proveedores. La mensualidad del auto personal de Patricia, junto a la compra de equipos de cocina industrial. Una suscripción de Netflix al lado de una factura de servicios de catering. La renta de su apartamento mezclada con pagos por ingredientes para eventos. Era imposible determinar dónde terminaba Patricia la persona y dónde empezaba Patricia la empresaria. Todo era una masa amorfa e indescifrable de transacciones que hacían imposible responder la pregunta más fundamental. ¿El negocio de catering estaba ganando dinero? ¿O Patricia lo estaba subsidiando inconscientemente con otros ingresos? Después de 2 días de trabajo forense financiero, separando manualmente cada transacción personal de cada transacción de negocio, el contador le entregó a Patricia la verdad que había estado oculta durante 3 años. El negocio de catering que ella consideraba modestamente exitoso había estado operando con pérdida neta durante 18 meses consecutivos. Las pérdidas eran pequeñas, entre $300 y $500 mensuales, pero constantes. Lo que había mantenido a Patricia a flote no eran las ganancias del catering, sino los ingresos ocasionales de su trabajo freelance de diseño gráfico que también depositaba en la misma cuenta. Sin saberlo, había estado usando los ingresos del diseño para subsidiar las pérdidas del catering. El negocio que creía rentable era en realidad un parásito financiero que había estado drenando silenciosamente sus otras fuentes de ingreso. Este es el error que contadores especializados en pequeñas empresas y asesores fiscales reportan como el más frecuente y el más destructivo de todos. No porque sea el más dramático, sino porque es el más insidioso. No mata al negocio de un golpe como quedarse sin efectivo. Lo envenena lentamente, creando una niebla financiera donde el emprendedor no puede ver con claridad si su negocio es viable, cuánto gana realmente, cuánto puede reinvertir o si está cavando su propia tumba financiera una transacción a la vez.
Es como intentar navegar en alta mar sin brújula y con niebla espesa. Tal vez llegues a puerto, pero lo más probable es que te estrelles contra las rocas sin siquiera verlas venir. Un estudio de SCORE, la red de mentores de negocios respaldada por el Small Business Administration, analizó las causas de fracaso en pequeñas empresas durante 5 años y encontró un patrón perturbador. La confusión entre finanzas personales y empresariales no aparecía como un factor menor o contribuyente. Aparecía como un factor recurrente en más del 60% de los negocios que fracasaron. No causaba el fracaso directamente, pero impedía al emprendedor ver los problemas reales a tiempo para corregirlos. Es como tener diabetes sin saberlo. La enfermedad no te mata inmediatamente, pero al no saber que la tienes, no tomas las medidas necesarias y eventualmente las complicaciones se vuelven fatales. La mezcla de cuentas crea una serie de problemas en cascada que van más allá de la simple confusión contable. Primero, hace imposible calcular la rentabilidad real del negocio. Sin saber exactamente cuánto entra y cuánto sale exclusivamente del negocio, no puedes tomar decisiones informadas sobre precios, inversiones o gastos. Segundo, complica enormemente el cumplimiento fiscal. Cuando llega el momento de declarar impuestos, separar gastos deducibles de gastos personales se convierte en una pesadilla que a menudo resulta en pagar más impuestos de los necesarios o peor, en problemas con la autoridad fiscal por deducciones incorrectas. Tercero, y más sutil pero más peligroso, elimina la presión saludable de la rendición de cuentas. Cuando el negocio necesita dinero, simplemente lo tomas de tu cuenta personal. Cuando necesitas dinero personal, lo tomas del negocio. No hay fricción, no hay pausa para reflexionar. No hay momento de verdad donde enfrentas si el negocio realmente funciona. La corrección para este error es tan simple que debería ser el paso número 1 en cualquier manual de emprendimiento, pero sorprendentemente, la mayoría lo ignora hasta que es demasiado tarde. Desde el día 1, antes de la primera venta, antes del primer gasto, el emprendedor debe abrir una cuenta bancaria exclusiva para el negocio. Todo ingreso relacionado con el negocio entra ahí. Todo gasto del negocio sale de ahí. El salario del emprendedor, que ya deberías estar pagándote si prestaste atención a los capítulos anteriores, se transfiere una vez al mes de la cuenta del negocio a tu cuenta personal como cualquier otro gasto operativo. Nunca al revés. Si el negocio necesita capital adicional, se registra formalmente como un préstamo del fundador al negocio con términos claros de devolución. Esta separación no es burocracia innecesaria, es visibilidad. Y la visibilidad financiera es la diferencia entre un negocio que navega hacia el éxito y uno que se estrella contra las rocas en la niebla. Capítulo 5. El impuesto fantasma. Carlos operó su negocio de consultoría en tecnología durante 3 años, con lo que parecía ser un éxito rotundo. Facturaba consistentemente entre $20 y $30,000 mensuales. Tenía clientes recurrentes que lo recomendaban. Su reputación en la industria crecía. Reinvertía agresivamente en el negocio. Mejores equipos, software especializado, cursos de actualización, asistentes virtuales. Cada dólar que entraba, encontraba rápidamente una salida productiva. Carlos se sentía como un verdadero empresario, haciendo crecer su negocio, viviendo el sueño emprendedor. Hasta que llegó abril del 4º año, y con él, la notificación de la autoridad fiscal. Carlos debía $53,000 en impuestos acumulados de 3 años de operación. En su cuenta tenía $8,000. La carta era clara. Tenía 30 días para pagar o enfrentar embargo de activos y posible acción criminal por evasión fiscal. Carlos no había evadido impuestos intencionalmente. Simplemente había operado bajo la ilusión más costosa del emprendimiento: que el dinero que entra a tu cuenta es tuyo completamente. Cada vez que cobraba un proyecto de $10,000, veía $10,000 disponibles para usar. No registraba mentalmente que 3,000 de esos 10,000 ya tenían dueño, el gobierno. Eran lo que los expertos fiscales llaman dinero fantasma.
Está en tu cuenta. Puedes verlo, puedes tocarlo, puedes gastarlo, pero legalmente nunca fue tuyo. Y cuando el verdadero dueño viene a reclamarlo, no le importa que ya lo hayas gastado en hacer crecer tu negocio. El negocio de Carlos era genuinamente rentable. Los clientes estaban satisfechos. El servicio era excelente. La demanda crecía. Pero nada de eso importó cuando la deuda fiscal lo estranguló. Tuvo que vender equipo de emergencia, pedir prestado a tasas usureras y eventualmente declarar bancarrota del negocio. Un emprendimiento asesinado no por el mercado, no por la competencia, no por un mal producto, sino por la ignorancia fiscal de su fundador. Y lo más trágico es que era completamente prevenible. Si Carlos hubiera separado el 30% de cada cobro en una cuenta intocable para impuestos desde el día 1, habría tenido los 53,000 esperando cuando llegó la factura fiscal. Este patrón es tan común que las autoridades fiscales de múltiples países tienen departamentos completos dedicados a cobrar deudas de pequeñas empresas. El Internal Revenue Service de Estados Unidos reporta que la deuda fiscal de pequeñas empresas representa una de las categorías más grandes de deuda impaga en su sistema, superando los 50,000 millones de dólares. No porque los emprendedores sean criminales fiscales, sino porque tratan el dinero que entra como si fuera completamente suyo, sin entender que un porcentaje significativo ya está comprometido antes de que toque su cuenta. La National Federation of Independent Business ha documentado consistentemente que la gestión fiscal es uno de los principales desafíos reportados por dueños de pequeñas empresas, por encima incluso de encontrar clientes o competir con empresas más grandes. Y el problema no es la complejidad del código fiscal, aunque ciertamente es complejo. El problema es la psicología humana básica. Cuando ves dinero en tu cuenta, tu cerebro lo registra como disponible. Requiere un acto de disciplina mental extraordinaria para ver ese dinero y mentalmente restar el 30% que no te pertenece. La mayoría de los emprendedores no tienen esa disciplina, especialmente cuando hay gastos urgentes del negocio que cubrir. La corrección para este error requiere automatización, no fuerza de voluntad. Desde el primer cobro, el emprendedor debe configurar su sistema bancario para que automáticamente separe un porcentaje de cada depósito en una cuenta secundaria destinada exclusivamente a impuestos. El porcentaje exacto depende de la jurisdicción fiscal y del tipo de negocio, pero como regla conservadora, separar entre el 25 y el 35% del ingreso bruto en una cuenta que mentalmente no existe para ti elimina el riesgo de sorpresa fiscal. Ese dinero no es tuyo. Nunca fue tuyo. No lo mires. No lo cuentes como disponible. No lo toques bajo ninguna circunstancia excepto para pagar impuestos. Es la diferencia entre un negocio que crece sobre bases sólidas y un negocio que crece sobre una bomba de tiempo fiscal. Capítulo 6. La trampa del crecimiento prematuro. María había convertido su pasión por la repostería en un pequeño negocio operado desde su cocina. Los primeros 4 meses fueron mejores de lo que había soñado. Empezó haciendo pasteles para amigos, pero el boca a boca funcionó y pronto tenía pedidos de desconocidos cada fin de semana. El primer mes facturó $800, el segundo, $1,500, el tercero, $2,800, el cuarto, $4,000. La tendencia era clara, crecimiento explosivo. Los pedidos llegaban más rápido de lo que podía manejar. Tuvo que rechazar varios porque simplemente no tenía capacidad en su cocina doméstica. Para María, la decisión parecía obvia. Era momento de escalar. Firmó un contrato de renta por un local comercial con cocina industrial, $3,000 mensuales por 2 años. Contrató a 2 ayudantes, $1,500 cada una más cargas sociales. Compró equipo profesional, hornos industriales, batidoras comerciales, refrigeradores de acero inoxidable, $20,000 financiados. Invirtió en inventario para poder manejar el volumen proyectado, $5,000.
Sus costos fijos mensuales saltaron de prácticamente cero, operando desde casa a 9.500 con el local comercial. Para cubrir esos costos, necesitaba triplicar sus mejores ventas. María estaba confiada. Si había crecido 400% en 4 meses, triplicar desde ahí parecía conservador. El quinto mes en el nuevo local facturó 6.000, pérdida de 3.500. El sexto mes, temporada baja que María no había anticipado, facturó 4.000, pérdida de 5.500. El séptimo mes María se enfermó, una gripe que la tumbó 2 semanas. No pudo supervisar a las ayudantes. La calidad cayó. 2 clientes grandes cancelaron pedidos futuros. Facturación: 2.500. Para el octavo mes, María no tenía dinero para la renta. El noveno mes, cerró. Un negocio que era perfectamente rentable operando desde una cocina casera, murió por escalar basándose en 4 meses de datos. 4 meses no son una tendencia, son una anécdota con números. La Fundación Kaufmann identifica la expansión prematura como una de las principales causas de mortalidad en empresas jóvenes. Ocurre cuando el emprendedor confunde un período inicial de crecimiento, a menudo impulsado por la novedad y el entusiasmo inicial, con una demanda sostenible a largo plazo. Es el equivalente empresarial de casarse después de la primera cita porque fue espectacular. Puede que funcione, pero estadísticamente es una receta para el desastre. El error no es querer crecer, el crecimiento es necesario. El error es comprometer costos fijos basándose en ingresos variables que no han demostrado estabilidad. Cuando firmas un contrato de renta, cuando contratas empleados con contratos indefinidos, cuando compras equipo a crédito, estás apostando que tus ingresos futuros no solo se mantendrán, sino que crecerán. Y si tu única evidencia para esa apuesta son unos pocos meses buenos, estás apostando a ciegas. Los operadores financieros experimentados aplican una regla que suena excesivamente conservadora hasta que ves la cantidad de negocios que mueren por ignorarla. No escales hasta que puedas demostrar al menos 12 meses consecutivos de flujo de caja positivo después de todos los gastos, incluyendo tu salario. 12 meses completos, no 6, no 9, 12. Porque 12 meses incluyen temporadas altas y bajas, meses buenos y malos, imprevistos y fluctuaciones naturales del mercado. Si tu negocio puede mantenerse rentable durante un año completo, tienes evidencia real de demanda sostenible. Antes de eso, cada expansión es una apuesta que las estadísticas dicen que vas a perder. La corrección requiere una disciplina que va contra cada instinto emprendedor y contra toda la presión social de la cultura del crecimiento rápido. Antes de firmar cualquier compromiso que aumente tus costos fijos mensuales, hazte esta pregunta y respóndela con números, no con optimismo. Si mis ventas caen 50% el mes que viene y se mantienen así durante 6 meses, ¿puedo seguir pagando estos nuevos costos con mis reservas actuales sin quebrar? Si la respuesta es no, no estás listo para escalar. Estás listo para seguir probando que tu demanda es real, no solo inicial entusiasmo, la autopsia que puede salvarte. Aquí estamos, al final de esta autopsia empresarial. Has visto 6 formas específicas en que los negocios se desangran hasta morir. La ilusión del ingreso que hace que emprendedores celebren mientras pierden dinero en cada venta. El emprendedor invisible que no se paga y distorsiona toda la realidad financiera de su negocio. Los 27 días de vida que convierten cualquier retraso en una crisis terminal. La cuenta que mezcla todo y crea una niebla donde ningún problema es visible hasta que es demasiado tarde. El impuesto fantasma que convierte negocios rentables en deudores del gobierno. Y la trampa del crecimiento prematuro que mata negocios que estaban funcionando perfectamente a pequeña escala. Cada uno de estos errores comparte una característica cruel.
Son completamente silenciosos hasta que se vuelven letales. No recibes una advertencia. No hay una alarma. No hay un indicador en tu dashboard que se ponga rojo. Un día abres tu cuenta bancaria y el dinero no está. Un día llega la carta del fisco. Un día tu mejor empleado renuncia porque no le pudiste pagar. Un día te das cuenta de que el negocio que creías exitoso ha estado muerto por meses, solo que nadie le había informado al cadáver. Si estás emprendiendo ahora mismo, la pregunta no es si estás cometiendo alguno de estos errores. La pregunta es, ¿cuántos estás cometiendo simultáneamente? Sé honesto. No mañana cuando tengas tiempo de racionalizar. Ahora, mientras la información está fresca y tu mente no ha tenido tiempo de crear excusas, ¿estás rastreando tu flujo de caja real o solo miras las ventas brutas? ¿Te estás pagando un salario o vives de ahorros que se agotan? ¿Tienes reservas para 3 meses o vives al día? ¿Tienes cuentas separadas o todo es una mezcla indescifrable? ¿Estás separando dinero para impuestos o gastas todo esperando que el futuro resuelva el problema? ¿Estás escalando basado en data sólida o en optimismo peligroso? Cada uno de estos errores tiene una corrección específica que puedes implementar mañana. No requieren capital adicional. No requieren un MBA. No requieren consultores caros. Requieren algo mucho más escaso. La honestidad de mirar los números reales en lugar de los números que quieres ver, y la disciplina de actuar sobre lo que esos números te dicen, aunque duela, aunque signifique admitir que tu negocio no es tan exitoso como pretendes, aunque signifique frenar cuando todos te dicen que aceleres. Este canal existe para entregar exactamente este tipo de información que nadie más quiere compartir porque no es bonita, no es inspiradora y no vende cursos de emprendimiento. Si este audio te mostró un error que estabas cometiendo sin saberlo, si te reveló una hemorragia que no habías detectado, entonces suscríbete. No como consumo de contenido, sino como inversión en la supervivencia de tu negocio. Cada audio que publicamos es otra autopsia, otro patrón de muerte empresarial decodificado, otra trampa señalizada antes de que caigas en ella. Y si conoces a alguien que acaba de lanzar su emprendimiento con toda la pasión del mundo, pero ninguna de las protecciones financieras descritas aquí, envíale este audio, no como crítica a su entusiasmo, sino como información que necesita antes de que sea demasiado tarde. Porque estos errores son exponencialmente más fáciles de prevenir que de corregir una vez que la hemorragia ha comenzado. Una vez que el negocio está desangrándose, cada decisión se toma desde la desesperación, y las decisiones desesperadas rara vez son las correctas. El 48% de los negocios mueren porque se quedan sin efectivo. Pero ahora tú conoces las 6 formas principales en que eso sucede. La diferencia entre ser parte de ese 48% o ser parte del tercio que sobrevive no está en tu pasión, tu idea o tu capacidad de trabajo. Está en 6 decisiones financieras específicas que nadie te enseñó a tomar y que este audio acaba de poner sobre la mesa de autopsia con el bisturí al lado, esperando que hagas la primera incisión en tu propio negocio antes de que alguien más tenga que hacerla en su cadáver.